Buenos días para todos. Hoy estamos en Destino Entre Ríos en un viaje distinto, particular. Les proponemos siempre conocer los paisajes, los sabores, los aromas, lo que somos a través de las historias en primera persona. Y hoy la intención es un viaje hacia la memoria, hacia el interior de lo que somos, de lo que fuimos y cómo se marca el futuro a través de esos retazos que ha vivido la Argentina. Hoy lo vamos a vivir con emoción. A este viaje van a ser varios los tripulantes que nos acompañen con sus historias a flor de piel. Y ojalá ustedes puedan acompañarnos. La idea es llegar a la memoria colectiva a través de estas historias particulares, de conocer las presencias y las ausencias, los sueños, las luchas, las intenciones, los objetivos, el sufrimiento, las alegrías. Todo eso hasta las 12:30 en el aire de Radio Costa Paraná y a través de nuestro stream. Ojalá logremos ser justos y abarcativos con las historias. Son tantas que deberíamos sentarnos a escucharlas una por una para comprender lo que ha pasado hace 50 años. Lo cierto es que ustedes seguramente aportarán sus pensamientos, sus memorias, lo que les pasó, si sos más joven, lo que te contaron, lo que pudiste averiguar o lo que no sabemos. Profesor Julio Galera, bienvenido a este Destino Entre Ríos hoy. Hola, Rumbo Andrea, a la memoria. ¿cómo te va? Bueno, es un tema caro para la memoria colectiva de muchos argentinos comprometidos con la realidad de su tiempo, Andrea. Uh-huh. Y está realmente, como dirían los chicos de hoy, muy piola que la radio pública de la ciudad trabaje estos temas, los aborde con profundidad, los aborde además con las personas que en ese momento tenían ese compromiso y que muchos de ellos lo siguen teniendo, Uh-huh. con la cosa pública, con la defensa de la libertad, con la defensa de poder decir las cosas, de militar ideas. Así que me siento muy cómodo y además estoy contento de estar en este lugar, en este momento y en esta radio. Ustedes también son bienvenidos y se pueden comunicar con nosotros porque de eso se trata la radio, de que se escuchen todas las voces. Si estás del otro lado y quieres mandarnos tu mensaje, 343-534-0933. Quizás quieras decirle algo a alguno de los invitados, quizás quieras contar tu historia, quizás quieras recordar a alguien, decir a quién extrañás, con qué sueños hoy de aquellos de los de hace 50 años te sumarías y abrazarías. Aquí te esperamos también a vos. Y si le parece, profe, Sí, usted me parece. quiere que demos un indicio histórico de lo que era o vamos directamente a las historias en primera persona. Que hablando con las personas de carne y hueso vamos a ir reconstruyendo también desde su perspectiva, desde su lugar, la historia de un país que se fue desangrando, pero bueno, que estamos intentando reencontrar la senda. Y hoy, bueno, lo presentás vos. Lo presentamos. Dale. Porque nuestro primer pasajero en este viaje a la memoria es Gustavo Pierola. Es hermano de Fernando, así se llama un libro, con su historia. No queremos dar nada por sentado, entonces vamos a ir a través de Gustavo conociendo su historia, sin más presentaciones, porque tu vida es tan interesante y creo que un reflejo de lo que pasó. Bienvenido a este Destino Entre Ríos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gustavo, sos hermano de Fernando y también de María Luz, que fue presa en la época de la dictadura. Somos 6 hermanos. Fernando, que fue detenido y asesinado en la masacre de Margarita Belén, hoy desaparecido. Y bueno, María Luz, mi hermana, estuvo presa, Álvaro, mi hermano, estuvo preso, y yo estuve exiliado 7 años. ¿Cuántos años tenías entonces? 20 años, 21 años. ¿Y Fernando y María Luz? María Luz es 4 años menor y Fernando 2 años mayor. Uh-huh. Fernando tenía 24 años cuando lo matan, cuando lo fusilan. ¿Y tus papás? ¿Quiénes eran? Bueno, mi padre era Héctor Pierola, profesor de literatura castellano, y mi madre Amanda Mayor. ¿Cómo era la vida de ustedes hasta ese 24 de marzo del 76? Era una vida, mis padres, yo no digo que clase media porque es un error, pero sí docentes, trabajadores,
y nosotros 6 hermanos, una vida, realmente una infancia y una adolescencia feliz, vinculados al deporte, al Club Echagüe, vivíamos ahí a media cuadra, y bien, pero era una época muy politizada y de una juventud y una adolescencia pero muy comprometida, de mucho debate, de mucha conciencia, y eso nos llevó a la familia prácticamente completa a que esa política ingrese en la familia, está en la mesa familiar. Y bueno, todos fuimos entrando en esa realidad de aquel momento, y muchos de nosotros, bueno, militamos en diferentes frentes, ¿no? ¿Qué sueños tenían en ese momento? ¿Qué debatían? ¿Qué ideas? ¿Qué mundo soñaban? Y el mundo que seguimos soñando hoy, un mundo soberano, libre, equitativo, y que hoy está mucho peor de aquella época, pero muy lejos, muy peor de eso. Y eso tiene que ver, por supuesto, con todo el genocidio que pasó en la Argentina, pero sí soñábamos con una patria libre, justa y soberana, y seguimos soñando con esa idea. Creo que eso nunca hay que dejar de soñar y de luchar por eso, ¿no? Trato de imaginar la adolescencia en la Paraná de principios de los 70. La música que escuchaban, los libros que leían, y cómo era aquella Paraná que ustedes transitaban, digamos, en estos temas. Sí, era muy movido, como te decía, muy politizado, mucha lectura, no había el internet ni los teléfonos, entonces los libros era muy cotidiano, que la juventud lea, se informe a través de los libros, del debate, de la charla, y fundamentalmente del debate y de la charla presencial, que era lo más interesante de aquella época, el frente a frente, las reuniones, ya sean sociales, deportivas y políticas, que siempre se mezclaban porque la política nunca dejó de estar en esas otras áreas, pero siempre presencial, el frente a frente. Hoy, por algún lado es bueno, pero por otro lado no es bueno el tema de las redes, el tema del WhatsApp, el tema pero sí, aquella época era presencial y era mucho más rica en cuanto al debate. ¿Y el mundo cómo era? ¿Estaba dividido en capitalismo y comunismo? ¿Qué pasaba en Latinoamérica? ¿Había otros países ya con dictaduras antes de la de Argentina? Mirá, había toda una corriente muy politizada en Latinoamérica, con el tema de Cuba, Vietnam, Argelia, muchas luchas en el mundo que nos llevaron a pensar que era posible liberar Latinoamérica, en el sentido de esa necesidad, de ese sueño de una patria libre que en aquella época estábamos también colonizados, ¿no? Estaban al tanto de lo que pasaba en el resto de Latinoamérica, digo, en Chile, con la caída del gobierno de Allende, en Uruguay. Totalmente, era parte de la discusión de ese momento. Ninguna duda. El Plan Cóndor nos atacó de lleno, pero porque en Latinoamérica había toda una movida muy fuerte del progresismo, de la izquierda, en esa idea de liberación, ¿no? De una nueva liberación. Brasil fue en el año 64, Chile 73, Uruguay 73. Y muchas de esas militancia exiliada vino a Argentina y fue recibida en Argentina en el 73, y en el golpe del 76 fue un genocidio, no solo de toda lo progresista, lo militante, lo pensante, de lo mejor que hemos tenido como generación, no solo argentinos, sino latinoamericanos que estaban acá. Gustavo, ¿nos permitís ingresar a tu casa de calle Echagüe? ¿Qué pasó con la represión? ¿Cuál fue el primer indicio de que ustedes estaban en problemas? Mirá, nosotros vivíamos en calle 25 de Mayo. Ah, 25 de Mayo. Echagüe era el club, pero el club, claro, estábamos a una cuadra. Y el Fernando, que fue el más comprometido del inicio,
se fue a estudiar en el año 70 arquitectura a Chaco. Y él ya tenía acá, ya tenía su genes y su militancia muy inicial en el colegio secundario, con charlas, debates, lo que charlábamos recién. Y él se va a Resistencia, Chaco, una provincia muy golpeada con todo el tema de las ligas agrarias, los pueblos originarios, las luchas estudiantiles, y él hace un clic muy fuerte políticamente que, o sea, en él fue mucho más fuerte y más rápido que en el caso nuestro, que seguíamos acá en Paraná. Y bueno, él militando allá ya empezó con fue detenido, después liberado, y después, bueno, en la clandestinidad. En el año 75 deja la facultad por las persecuciones políticas que había AAA y toda la persecución política previa al golpe. Y en casa tuvimos varios allanamientos buscándolos. Va preso Álvaro en su momento. Bueno, mi casa el 25 de mayo fue allanada varias veces y fundamentalmente buscándolo a Fernando, pero también amedrentando a toda la familia, ¿no? Esa era un poco la idea de militar, ¿no? De aquel momento. ¿Y qué fue la masacre de Margarita Belén? Bueno, en el año 76, en el Chaco, sacan de las cárceles, diferentes cárceles del norte, Corrientes, Misiones, concentran a los presos en Resistencia, después en la alcaidía de Resistencia, e inventan una farsa de un traslado hacia Formosa. Oficialmente ponen el nombre de 13 detenidos, donde estaba Fernando, pero sabemos después con todas las investigaciones hechas que fueron más de 30 los que estaban secuestrados, desaparecidos en diferentes campos de concentración. Los concentraron en la ruta, ahí camino a Formosa, junto a la localidad de Margarita Belén, y ahí se produce el fusilamiento la madrugada del 13 de diciembre del 76, y de esos 13 oficialmente a Fernando lo dan como prófugo, como que se escapó. Y bueno, después, bueno, seguimos investigando, fundamentalmente Amanda Mayor y mi padre al principio, pero después siguió la lucha Amanda ya. Se llegó a juicio, todas las investigaciones llegamos a juicio y se pudo armar ese rompecabezas, pero de los 30, solo 8, 10 se devolvieron a las familias de los fusilados esa noche. Y el resto continúan desaparecidos y sabemos que los arrojaron al río Paraná después de asesinarlo. ¿Cuánto tiempo lo buscaste? Lo seguimos buscando. Claro. 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 ¿Cómo será vivir tanto tiempo con esa ausencia, ¿no? Y tu mamá, Amanda Mayor, para nosotros, los paranaenses y los entrerrianos, es una figura, es un emblema, artista plástica, gran luchadora de los derechos humanos, pero ¿lo fue siempre o cuando le pasó esto con ustedes ella empezó a ver el arte y a militar de otra manera? Porque está el Monumento a la Memoria, que es de su sello, hay murales donde esa madre y esa búsqueda está pendiente. Hay Mural Argentina, Dolor y Esperanza, es un señalador que tenés junto al libro abierto en la mesa de esta charla, sí. Gustavo, ¿cómo era tu mamá y qué pasó después de esto? Te termino lo anterior, pues nosotros a Fernando lo seguimos buscando en todos los pueblos ribereños, pues tenemos toda la información, se encontraron restos de los que fusilaron a Margarita Belén en la localidad de Empedrado, como NN o sea que ahí eso confirma. Después se hizo una investigación con los isleros, viejos isleros, pescadores, que anduvo un hijo mío, Álvaro, que vivió ahí 5 años, hizo toda una investigación y los mismos pescadores contaban de los restos, los cuerpos que iban flotando y que la prefectura cuando querían devolverlo los detenía inclusive para que y muchos de ellos enterraron en las islas, enterraron en las costas, los mismos pescadores por un tema religioso. Y bueno, hemos hecho varias
varios pozos en varias islas, en varios lugares con el equipo argentino de antropología forense, Claro. sin resultados todavía. Eso por la parte, por eso te digo, lo seguimos buscando. Y el caso de Amanda, bueno, ama de casa, 6 hijos, empezó con el tema del arte en forma... ella empezó a sola a estudiar, después estudió, fue profesora de arte visual, de italiano y de inglés, por supuesto, también. Y bueno, con el tema del golpe, ella hace un quiebre y se transforma en lo que son las madres de Plaza de Mayo, digamos, que entrerriana. Claro. Y ahí empieza todo un tema de militancia acá y militancia en el Chaco. O sea, se dividía, su vida la dividió en los dos lugares. ¿Y con vos qué pasó? Bueno, yo estaba militando en el PRT, milité en el PRT, empecé en la final de la secundaria leyendo y me incliné más por el lado del marxismo, del guevarismo. Y bueno, cuando llega este momento de la persecución familiar y la persecución general, me exilio, el exilio interno en Buenos Aires, estoy 2 años, el exilio interno que es peor que el exilio externo, porque estás continuamente en riesgo de vida. Y bueno, tuve mi hija Verónica ahí en esas condiciones, después bueno, logramos salir, como salió mucha gente hacia Brasil, que era lo más, el embudo de todo lo que decíamos hoy de uruguayos, chilenos, paraguayos, gente que vivía acá, exiliada de sus países, los que lograron sobrevivir salían fundamentalmente para allá. Y salimos en el 78 con mi compañera María Isabel Magni y Verónica chiquita y embarazada de Alvariño. O sea, yo tengo 3 hijos brasileros. Alvariño, puede ser. Alvariño. Y él vive allá. Mirá vos, ¿en qué lugar? ¿A dónde fueron a parar? ¿A qué lugar? San Pablo. A San Pablo. Porque el ACNUR funcionaba en Río de Janeiro y San Pablo. Pero como nosotros ya íbamos para el exilio, Brasil estaba en dictadura todavía. Claro. Y hasta el 85. Pero no tenía refugio. Entonces el ACNUR te mandaba a diferentes países. Claro. Como nació mi hijo Alvariño allá, eso nos permitió la documentación. La ciudadanía brasilera. Y ahí nos vinculamos a Clamor. Clamor es una entidad de derechos humanos brasilera de diferentes iglesias, donde estaba Paulo Evaristo Arns, que era el arzobispo de San Pablo, que fue una persona extraordinaria que le abrió las puertas a todo el exilio latinoamericano, y con ello hicimos un trabajo de la primera recopilación, un libro hicimos con mi compañera, con Marisa, con Clamor. Como nos quedábamos ahí, entonces había mucha documentación del exilio que salía ya, testimonios, y ellos fueron juntando todo, y ¿qué hicimos? Lo fuimos compilando, procesando sin computadora, y se hizo el primer libro de un listado muy grande con testimonios de Argentina, y por eso ahí empezaron a ir las abuelas y las madres para allá en la búsqueda de información. Yo quería preguntarte, porque me hablaste de la iglesia en Brasil. ¿Qué comparación puedes hacer con la iglesia en Argentina? Y te doy una anécdota nomás de aquel momento. Cuando se hace el libro de Argentina, Desaparecido en Argentina, se llama, que acá en el libro hay mención, y don Pablo Evaristo lo repartió por el mundo al libro, a este libro Lista, y recibió un reproche de la Iglesia Argentina por intrometerse en los temas de argentinos, ¿no? Para que te des cuenta de la diferencia. No, sí, te entiendo claramente. O sea, la actitud de la Iglesia Argentina era, por supuesto, de aceptación de lo que estaba pasando, por lo menos de no hablar del tema, la inmensa mayoría, de la cúpula de la Iglesia. Y de colaboración. Claro, bueno, Tortolo acá en Paraná. Tortolo fue el vicario castrense, pero la Iglesia Argentina bautizó las armas, bautizó la tortura, bautizó la picana. No, eso fue. Habiendo muchas excepciones dentro de la Iglesia, ninguna duda. Angelelli, los palotinos, las monjas, o sea, muchas excepciones. ¿Bergoglio? Bergoglio, bueno, hay muchas contradicciones en cuanto a su postura en aquella época,
pero no fue de los Colaboracionistas. no sé si colaboracionistas, pero de los que no levantaron la voz en defensa Bien. de lo que estaba pasando, de la represión que estaba pasando en Argentina. Gustavo, tu papá fue un gran intelectual y escribió una carta a Nicolás Guillén, otro intelectual, en este caso cubano, que diría, Víctor Heredia, fue un informe de situación, pero desde la literatura. Vos también escribiste un libro, 2, ¿no? 2 libros ya, Fernando y Turriza. En realidad, Amanecer sin pájaro. Van 7. Van 7, son un poquito más de 2. No, Van 7. Amanecer sin pájaro fue el primero personal. Ajá. Después está el de Brasil que le decía hoy, que lo hicimos con mi compañera. Después el Amanecer sin pájaro, que es también recopilación de cuentos y anécdotas en el Chaco, relacionados con la política, muy vinculado a la... Después un trabajo colectivo, como es La risa no se rinde, que fue la historia de militantes que nos acercamos a contar anécdotas y de la resistencia a través del humor, y bueno, surgió ese libro colectivo. Y ahora estoy acá con el segundo libro, que todavía no lo presentamos, que se llama Tu risa me hace libre, una continuación de la risa no se rinde. Que se presenta ahora, ¿no? En unos días. El 10 de abril ahí en ATE. Uh-huh. Si Fernando volviera a tu casa y abriera la puerta, ¿qué le dirías? Que está muy gordo y pelado. Nah. ¿Y recordás a tu hermano todos los días la dictadura, la falta de libertad, el exilio, tener que irte, tus 2 hijos pequeños en una situación así? ¿Vuelven cada tanto o se aprende a vivir con eso? No, está siempre. Todo eso está siempre. Yo cuando Fernando estaba estudiando allá, íbamos los hermanos de visita y de vago, ¿no? De vagos a Resistencia. Yo estudiando la secundaria acá, y bueno, fueron muchas historias, muchas vivencias con Fernando en el Chaco. Ellos habían formado lo que se llamaba la Embajada de Entre Ríos, por Entre Ríos, estudiando allá en una casita muy humilde, pero de mucha vida política, música de todo, deporte. Y ahí, bueno, en esa casa de Embajada de Entre Ríos hubo mucha militancia y nosotros estábamos siempre ahí. Lo de Fernando, bueno, tenía 24 años, yo 21, 22. Cuando lo matan, nos quedan... Uno piensa todo lo que podríamos haber vivido, ¿no? Te quería preguntar sobre eso. Esto de contar la historia de tu familia, de tu hermano, de tu mamá, de tu padre, de revivir la voz para adentro, pero además contarla como es un intentar suturar, digo, sanar las heridas, es procesar ese dolor. Mira, ¿Te hace bien esto que estamos haciendo? Sí, claro. Me emociona, pero hace bien. Lo de los libros, yo no me considero escritor para nada. Claro. Para nada. Simplemente creo que las cosas hay que contarlas. Historias, pero muy sencillas, como lo de humor en la cárcel, en los campos de concentración, en la militancia. Son cosas así, no, tenemos que contarlas. La gente tiene que saber lo que se vivió a través de otra, que es el humor, cómo resistieron. El tema del libro de Fernando es toda la investigación. Nosotros somos querellantes en los juicios del Chaco, claro, el Corriente. Entonces íbamos anotando, es como un baúl donde iba juntando información. No rendirse. No. No rendirse. No, por eso cuando en este libro ayudó mucho Manuel Siri, Paola Calabreta. Cuando le pasé los archivos para hacer el libro esto va a ser un libro. Y así mismo quedó gordo y pesado, pero tiene que ver con eso, con que de alguna manera la historia quede, porque las nuevas generaciones que hoy realmente viven una situación muy, muy fea, de inconsciencia muy fuerte, en algún momento estos materiales y millones de libros que hay pueden servir para que lo que quieren, que no haya, que la historia no se cuente, que se pierda en el camino
Y este tipo de trabajo, como el de todos los que cuentan su historia, hace que la cadena siga. En algún momento las nuevas generaciones tendrán que tomarlas y tomar esa idea, esos sueños para lograr la Argentina que queremos, la patria que queremos, que hoy realmente está totalmente devastada por lo que estamos viviendo. ¿Se puede en algún punto vivir sin rencor después de esto? Y mirá, 30.000 desaparecidos, 50.000 muertos en total, cientos de miles de exiliados y presos, y no hay un solo hecho de venganza. Ni un solo hecho de venganza. Eso quiere decir que esto no es rencor. No, para nada. Esto es contar la verdad, simplemente. En Tu risa me hace libre y Tu risa me salva, ¿hay alguna anécdota en particular que vos puedas contarnos y que refleje lo que se vivía, cómo se abrazaba en alguna situación de alegría para subsistir, para sobrevivir? Mira, ahí hay varias anécdotas. Cuando hoy les decía que trabajamos en Clamor por esa documentación, iban allá las abuelas y paraban en casa. Nosotros vivíamos en un pueblo que se llama Embú, a 40 kilómetros al sur de San Pablo, un lugar hermosísimo, y Chicha Mariani, que era la presidenta de Abuela en su momento, y Estela Carlotto, iban y paraban en casa a ver toda esa documentación, pero para ver información fundamentalmente por los bebés. Inclusive tengo una anécdota con Estela, pero ella, por ejemplo, se sentaban y leían todo el día, leer testimonios, y iban anotando así. Y en las cárceles era común el hecho de pasarse en los papeles de cigarrillo con una puntita, un palillo, una virome finita, que eran las palomas, pasarse dentro de los presos, información. Y entonces, ya recordando eso, empezaron a anotar cosas y compraron cajas de garoto, los alfajores, los bombones. Los bombones. Y estamos hablando del año 79, plena dictadura, y entonces empezaron a anotar cosas y las metían en los bombones, papelitos iban guardando, y una de esas, Chicha, comía ahí mientras hablaban, se comía uno y se peleaban entre ellas, tenemos que buscar otra caja. Y ellas llegan a Buenos Aires con las cajas de bombones, contaban ellas después, y llegan al aeropuerto, llegan Milico de Aeroparque, y Chicha comiendo un bombón, y Estela, que la miraba, pará, y se reían, y los milicos no entendían por qué se reían. Claro. De esa situación. Eso también es la historia, la risa, poder sobrevivir a través de la alegría y la historia en primera persona. Gustavo Pierola, siempre la sensación es que el tiempo es ingrato y es injusto, que nos quedamos cortos, que hay tanto por saber. Y hay muchos pasajeros. Y valiosos pasajeros. Muchas gracias por haber venido, por este rato de su tiempo y de su historia, por regalarnos a través de Radio Costa Paraná la posibilidad de conocer lo que pasó. Con el profe ayer decíamos, no demos nada por sentado, preguntemos como de cero, porque hay generaciones o hay personas también que eran contemporáneos de ustedes y que vieron otra cara de la realidad. Partir de la base de conocer desde las entrañas lo que pasó es nuestro objetivo. Muchas gracias por este viaje. Sí, simplemente como un mensaje de esa generación a las nuevas generaciones, que no se rindan, que aprendan del dolor y lo que se está viviendo, que es muy feo, muy feo. No pasó ni con la dictadura, pasó lo que estamos viendo hoy en cuanto al despojo y a realmente lo que nos están robando nuestra patria, a puertas abiertas, a cielo abierto y sin ningún tipo de resistencia. Creo que las nuevas generaciones tienen que tomar conciencia de lo que está pasando y bueno, y también toda la militancia, aprender de los errores, porque muchos errores en la militancia anterior, y creo que esos errores hay que ponerlos arriba de la mesa, hay que decirlos, y por algo está esta gente, está Milei en este momento acá, y bueno, eso es una autocrítica, y ojalá las nuevas generaciones tomen la posta, aprendan y vean lo que esa generación quiso por nuestro pueblo, y bueno,
emprender una lucha que todos necesitamos. Gustavo Pirola, muchísimas gracias. Hasta aquí el primero de los tramos de este Destino Entre Ríos, un viaje a la memoria. Enseguida venimos, hay más historias, las compartimos con ustedes.